Bueno, vamos a comenzar el video introductorio del práctico 4. Una aclaratoria primero. El fin de estos videos introductorios es el de dar a conocer los conceptos necesarios para poder resolver cada práctico. No son más que una síntesis. De ninguna manera sustituyen las clases de OpenFIG ni las notas del teórico. Comenzaremos entonces recordando algunas nociones y propiedades. Comenzaremos repasando las nociones de las variables aleatorias discretas. Recordemos que una variable aleatoria definida de un espacio de probabilidad omega es una función x de omega en R. Diremos que la variable aleatoria BA es discreta si su recorrido R de x está contenido en R en un conjunto finito numerable. Esto es, Rx se puede numerar x1, x2, x3 y podría este conjunto ser finito o podría ser simplemente infinito. La función de probabilidad de la variable aleatoria x es una función del recorrido de x en 0, 1 que es definida p de x en cada punto del recorrido es la probabilidad de que x sea igual a xj y es igual a p de j. Se tiene por las propiedades de la probabilidad que los p sub j son positivos y menores que 1 y además como la probabilidad del espacio todo es 1, entonces la suma de sobre los xj del recorrido de la probabilidad de que x sea j, que es la suma de jp de j, resulta ser igual a 1. Finalmente, se introduce la función de distribución de x denotada por f de x como la función que va de R en 0, 1 tal que fx en x son la suma de las probabilidades de los xj menor o iguales que x. La función de distribución es no decreciente y vale 0 en menos infinito y vale 1 en infinito. Ahora pasamos a definir las variables aleatorias continuas. Sea f una función de R en R positiva, es decir, f mayor o igual que 0, y además la integral de f de u vale 1. Decimos entonces que f es una densidad de probabilidad. Una variable aleatoria es continua si su recorrido R de x es no numerable y la probabilidad de que x esté en un conjunto A, un intervalo, unión de intervalos, etc., es la integral sobre A de f de x u de u. La función f de x será la densidad de x. Quiero resaltar que la función de densidad es a una variable continua lo que la función de probabilidad es a una variable discreta. A través de ellas podemos, integrando o sumando en cada caso, atribuirles probabilidad a conjuntos. Una propiedad sumamente importante que distingue las variables aleatorias continuas es que le atribuyen probabilidad 0 a los puntos, esto es, la probabilidad de que una variable continua sea igual a A es igual a 0. Definimos la función de distribución de x por la forma f de x igual a x es la integral de menos infinito a x de f de x de u de u. F es una función no decreciente y continua y además no existe diferencia en la probabilidad de que A sea menor o igual que X, menor o igual que B y cualquiera de las otras posibilidades, pues esto es una expresión de que las variables continuas le atribuyen probabilidad 0 a los puntos. Ahora nos toca definir valor esperado. Definición y propiedades. Para una variable aleatoria discreta x con recorrido R de x igual a x1, x2, x3, definimos el valor esperado, a veces se le dice esperanza, a veces se le dice media, como el número e de x igual, en el caso continuo, la suma sobre los elementos del recorrido de xj, p de x, xj, esta es la función de probabilidad. Y para una variable aleatoria continua, la esperanza se define como esperanza de x igual a la integral sobre u f de u de u. A veces esto se pone la integral de menos infinito a infinito. Veremos luego en el curso cómo se relaciona el valor esperado con el promedio. Dos propiedades a resaltar de la esperanza son las siguientes. Si alfa es un número real, entonces la esperanza de la variable aleatoria alfa por x es igual a alfa por la esperanza de x. Y si y es otra variable aleatoria, entonces la esperanza de la suma de x más y, que es una variable aleatoria, es igual a la suma de la esperanza de x más la esperanza de y.
Estas propiedades se concentran diciendo que la esperanza es lineal. Ahora, por último, de las propiedades de la esperanza, sea G una función como las de cálculo 1. Entonces G compuesto con X, que se escribe G de X, también es una variable aleatoria, es la composición de X que va de omega a R y de G que va de R en R. Entonces finalmente G compuesto X va de omega en R, por lo tanto es una variable aleatoria, y se tienen las siguientes fórmulas para calcular su esperanza. La esperanza de G de X es la suma con XJ en el recorrido de G de XJ por P X de XJ para X discreta, y la esperanza de G de X es igual a la integral sobre R de G de X F de X para X continuo. Vamos ahora a ver algunas variables muy usadas. Empezamos con las variables discretas. La variable aleatoria Bernoulli de parámetro P. Decimos que X es Bernoulli de parámetro P y denotaremos por X Bernoulli P si se tiene que la probabilidad de que X sea igual a 1 igual a P. En general esto se llama probabilidad de éxito, y la probabilidad de X igual 0 es 1 menos P igual a Q, eso se dice probabilidad de fracaso. Se verifica más fácilmente que la función de probabilidad por definición es P de X en 0 es 1 menos P y P de X en 1 es P. La función de distribución vale 0 para X menor que 1 y vale 1 a partir de 1. También la esperanza de X es 1 por P más 0 por 1 menos P, eso nos da P. Otra variable muy importante es el número de éxitos en n tiradas de Bernoulli. La variable minimal de parámetros n y p mide el número de éxitos en n tiradas de Bernoulli de parámetro p. Esto es, si las psi sub i son de Bernoulli de parámetro p, entonces x se escribe como la suma desde j igual 1 hasta n de psi j. El recorrido es R de X igual 0, 1, 2, n. Y recuerden que las tiradas de Bernoulli son independientes. Se puede calcular la probabilidad de cada uno de estos elementos como el combinatorio n tomado cada k, p a la k, 1 menos p por n menos k. Por eso recibe el nombre de binomial. La esperanza de esta variable aleatoria se calcula por medio de la propiedad de la linealidad de la esperanza. Así, la esperanza de X es como una suma, es la suma de las esperanzas, y cada una de estas ya las calculamos y tienen esperanza P, entonces la esperanza de la binomial es N por P, de la binomial de parámetro P, NP. Nuestro último ejemplo de variables discretas es la distribución geométrica. X tiene distribución geométrica de parámetro P si su recorrido es R de X, 1, 2, 3, etc. Son todos los números naturales. Y la función de probabilidad es P de X igual a K es igual a 1 menos P, K menos 1, P. Esto quiere decir que hay K menos 1 fracaso y un éxito. El experimento clave entonces que posee esta distribución resulta en tiradas de Bernoulli y esperar hasta que salga cara. La esperanza se calcula usando las propiedades de la serie geométrica y nos da esperanza de X igual a P de X por la suma de K por 1 menos P a K menos 1. Al sumar a esta serie, que es la derivada de la serie geométrica, obtenemos inmediatamente 1 menos P todo al cuadrado, y como esto nos da P al cuadrado sobre P, nos da 1 sobre P, la esperanza de una geométrica. Continuamos con variables continuas. Distribución uniforme en AB. U tiene distribución uniforme si su densidad es 1 por B menos A, aquí va un A, si X está en AB y 0 en otra parte. Su distribución es la función que vale 0 para X menor o igual que A. Es integrar esta función, recordando que aquí va un A, que es X menos A por B menos A para X entre A y B, y vale 1 para X mayor o igual que B. La esperanza entonces se escribe 1 sobre B menos A por la integral entre A y B de U de U. Al calcular esta integral nos da B más A sobre 2. La variable exponencial. La variable E posee distribución exponencial con parámetro lambda si su densidad es la función f de X para X, que es lambda por exponencial de menos lambda X para X mayor o igual que 0 y 0 en otra parte. Su densidad vale 0 para X menor o igual que 0 y f de X es igual, se calcula muy fácil integrando esta función, igual a 1 menos E a la menos lambda X. Y la esperanza es simplemente la densidad multiplicado por X, y eso se calcula inmediatamente y da 1 sobre lambda.
Por último, una variable aleatoria z tiene distribución gaussiana n mu sigma cuadrado si su densidad phi de mu sigma cuadrado x es 1 sobre sigma raíz de 2pi por exponencial de menos x menos mu al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado para x en toda la recta. La función de distribución es la integral hasta x de esta densidad y resulta que como esta función no posee primitiva descrita por funciones elementales, entonces no se puede calcular, pero sí se tabula fácilmente y esa tabla la usaremos enormemente. Sin embargo, está tabulada la función de distribución. Se puede calcular la esperanza y nos da que la esperanza de z es igual a mu.